¡La camioneta! ¡Devuelve la camioneta! ¡Carga la camioneta! Buenos días, ¿cómo les va amigos? Una noticia que sorprende al mundo en esta madrugada de este sábado. La expresidenta de facto de Bolivia ha sido detenida en horas de la madrugada en Santísima Trinidad, que es la capital del departamento del Beni. El día de hoy ha sido confirmada también la noticia ya por el ministro de Gobierno, el señor Eduardo del Castillo. Y en horas de la madrugada ya la expresidenta detenida ha llegado al departamento de La Paz. Vamos a hablar con nuestra compañera, colaboradora de Los Choclitos, que está ella en La Paz, cómo está tomando esta noticia todo el pueblo boliviano. Buen día, Fabiola. Gracias por acceder a conversar con nosotros tan temprano. ¿Cómo estás? Buen día, Jaime. Sí, no, no, en Bolivia hay una gran alegría, ¿no? Porque se va a hacer al fin justicia, no es persecución política, es realmente justicia la que se necesita, no es venganza, ni vendetta, ni nada como nos quieren hacer creer, ¿no? Ha habido muchos excesos durante el golpe de Estado del 2019 al 2020, ha sido un periodo en el que Bolivia ha vivido mucha zozobra, entonces tienen que responder ante la justicia. Ayer ha habido una vigilia, ¿no? Inclusive en la casa y domicilio de Yanine Áñez, porque había la posibilidad de que escape, había rumores de que podía haber escapado, ¿no? Y volverse a repetir la historia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que hasta el día de hoy no está respondiendo por los muertos que existen, ¿no? Entonces tenemos que recordar cómo ha sido el 2020, el 2019 y el 2020, ¿no? Y por qué está siendo arrestada, por qué está siendo ella, porque ahora ella tiene que responder ante la justicia, no es una venganza política, ¿no? Claro, bueno, ella había declarado y también la detención se da también en una, si se puede decir, en un contexto, en una coyuntura de bastante presión por parte de las, no solamente las organizaciones sociales, sino también algunos parlamentarios del movimiento al socialismo con el ministro de gobierno, ¿no? Es como que de alguna manera después de las elecciones se han acelerado estos procesos, que bueno, hoy ya tenemos con la detención no solamente de Yanine Áñez, sino dos de sus dos exministros. Claro. Más bien un poco tarde, ¿no? Esta detención debería haber sido un poco antes, ¿no? Ya tenemos algunos ya prófugos, el mismo, el que era comandante de las Fuerzas Armadas está prófugo, está también prófugo el principal artífice de todo este tema, ¿no? Que es Arturo Murillo, ¿no? Ha habido una persecución ha sido realmente lo que ellos han hecho durante el 2019, ¿no? Y sí, efectivamente había una presión fuerte con el ministro de Gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente reclama y clama justicia. Entonces, que respondan ante la justicia. Si ellos dicen que no han hecho nada y que todo era legal, entonces deberían mostrarlo, demostrarlo y justificar esas 30 muertes que ha habido, ¿no? Justificar la persecución política, justificar las masacres, porque han sido masacres validadas no solamente, y no lo digo yo, no lo dicen solamente algunos, sino ha sido validada por organismos internacionales, ¿no? Hay informes de derechos humanos que validan estas masacres. Pero nosotros hemos tratado de comunicarnos con la exdiputada Lidia Patti, pero bueno, entendemos que allí en Bolivia es temprano. Tú estás en La Paz.
¿Cómo crees que siga hoy todo este acontecimiento? Porque ya desde hora de la madrugada han comenzado a filtrarse, a llegar las imágenes. Incluso tenemos en breve, vamos a compartir las declaraciones del ministro de Gobierno, quien también ha prometido que va a brindar una conferencia de prensa mucho más amplia al respecto. Pero la pregunta en sí, ¿cómo está La Paz, digamos, después de estas elecciones y esta detención de la señora Yanine Áñez, teniendo en cuenta, digamos, que el departamento de La Paz no es un departamento tan afín al movimiento al socialismo, ¿no? Y por los acontecimientos que han ocurrido a finales del 2019 y todo el 2020 hemos visto, digamos, que tiene una particularidad en cuanto al posicionamiento político de este departamento y sobre todo la capital. Eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? La Paz siempre ha tenido un histórico de voto por el MAS como departamento por más del 70%, ha llegado inclusive el 80% de voto, ¿no? Hasta a nivel departamento. A nivel ciudad, efectivamente existen algunas reticencias, pero no es cero, o sea, no, eso no es verdad, ¿no? O sea, no es que no haya un alineamiento en la ciudad como tal. En el Alto, no, pues en el Alto va a ser realmente un festejo fuerte, porque los muertos lo han puesto ellos, porque los pobres son los que realmente han muerto, porque esos momentos realmente de masacre han sido sentidos por ellos, ¿no? Entonces estoy segura que ellos estaban más bien pendientes de que se haga justicia y que no pase lo mismo que ha pasado con Gonzalo Sánchez de Lozada y desaparezcan. Entonces va a ser un momento de mucha alegría para el Alto, ¿no? Principalmente para el Alto y para todos los bolivianos, ¿no? Porque en Sacaba también van a responder por Cochabamba, van a responder por Sacaba, van a responder y se veía, ¿no? En imágenes que inclusive clandestinas, ¿no? Como en otras regiones en otras regiones del país, como en Santa Cruz también ha habido también enfrentamientos, ¿no? Enfrentamientos armados, ¿no? Entonces va a ser para muchos que claman justicia, va a ser un momento de mucha alegría. Para los opositores, claro, ¿no? O sea, ya hemos escuchado las declaraciones de Carlos de Mesa, ¿no? Que ya debe estar en la cárcel porque le ha dicho a la presidencia o a la cárcel, ¿no? Entonces como no está en la presidencia, sabemos que debería estar en la cárcel, ¿no? Pero ya hemos escuchado a los opositores, ¿no? Que se van inclusive a Calvo, ¿no? Que se van a levantar y va a haber algunas protestas, que es normal. Este es un Estado democrático y pueden protestar, pero la justicia es la que tiene que definir, ¿no? Si realmente ha habido o no ha habido una transgresión a la justicia. Como te decía, ya en organismos internacionales ya se ha definido, o sea, hay informes internacionales que se ha definido que ha habido estas masacres y ha habido una agresión y un irrespeto a los derechos humanos. Atentos a lo que diga Carlos Mesa, porque ayer estuvo anunciando que iba a participar supuestamente el viernes a la noche en una entrevista con CNN, ¿no? Él, como muchos otros actores, incluyendo a la misma Yanine Áñez, denuncian persecución política por parte del movimiento al socialismo. No hablan de la justicia, ¿no? Es como que en cierta forma ellos conciben de que el gobierno es lo mismo que la justicia porque ellos lo han practicado de esa manera, digamos, cuando han llegado han encarcelado a un montón de dirigentes, ¿no? Y ellos conciben pues de que es así, digamos, de que cuando un gobierno o un determinado partido político toma el gobierno, copa la justicia. Ellos aducen y argumentan de que tampoco ha habido golpe de Estado, o sea, para ellos no ha habido golpe de Estado, lo que ha habido es fraude, por ende no ha habido ningún delito, pero no dicen nada acerca de las masacres de Saincata, Sacaba y otros atropellos que se han cometido contra el pueblo boliviano. Ellos han ido más allá del orden constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Que ellos que se tenía que asumir un gobierno de transición. Ha habido una sucesión ilegal, ¿no? Porque no ha habido ni siquiera los 2/3 de lo que es el Senado, ¿no? Entonces, ha habido una autoproclamación. Esa autoproclamación se ha validado en el marco de la Constitución, pero la Constitución le decía que ellos tenían que estar 3 meses. Y en los 3 meses deberían haber organizado
las nuevas elecciones, no crear partidos políticos, no hacer un mal manejo de los recursos públicos, no cerrar empresas públicas, no cometer tantos actos de corrupción con la pandemia, ¿no? No encerrar a la gente, no perseguir, ¿no? Entonces, ha habido eso es lo que ellos tienen realmente que responder, ¿no? Y Carlos de Mesa sí ha sido fiel opositor que es normal, en un proceso democrático eso se puede hacer, pero no es persecución, si él no tiene nada que ver, si él no ha trasgredido ninguna norma, esto se va a esclarecer en la justicia, ¿no? Se va a esclarecer en la justicia, y no hay una relación directa gobierno-justicia, ¿no? O sea, sí, efectivamente el Ministerio de Justicia tiene que hacer un rol, pero no son jueces, no definen el destino último de lo que está pasando, ¿no? Como te decía, ellos pueden hablar y CNN siempre ha dado cobertura, ¿no? Recordemos que Fernando Camacho era uno de los principales medios de comunicación que usaban. Lo mismo ha sido ha sido con Fernando Camacho, ha sido con Carlos de Mesa, es un medio de comunicación eh, que es usado usualmente por los de la oposición, ¿no? Claro, pero no hay, digamos, una denuncia concreta contra el expresidente Carlos de Mesa, ¿no? Digamos, en toda esta denuncia que realizó la exdiputada Lidia Patti no se le menciona, pero muchos políticos, muchos analistas, politólogos coinciden de que Carlos de Mesa fue también parte clave en lo que es el levantamiento cívico para finalmente en lo que terminó siendo el golpe de Estado, el condicionamiento por parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales al presidente de entonces Evo Morales para que deje, ¿no? Eso de sugerir es prácticamente lo que determina o le da o le pone el moño del golpe de Estado, ¿no? Que es muy discutido ahora por parte de la oposición, que por de hecho son minoría, pero cada vez que hablan dicen el pueblo boliviano, una falacia total, porque si nos dejamos llevar, digamos, por lo que es el pueblo boliviano, hay que ir a los resultados de las elecciones presidenciales y también de las últimas elecciones que entendemos que ha ganado el movimiento al socialismo en la mayoría de los espacios de gobernación y las alcaldías. Eh, Efectivamente todavía no hay una orden de aprehensión tal cual, pero es un delito de sedición, ¿no? Que está definido en la Constitución y en las leyes bolivianas también, ¿no? Entonces, sí ha sido no solamente él, ha habido un artífice de varias personas, ¿no? Está el ex rector de la universidad, Waldo Albarracín, que ha hecho el intento también de entrar a la política, ¿no? Entonces, su objetivo último, asumimos que tal vez era gobernar, ¿no? Está también Camacho, ¿no? Que es el principal actor de este movimiento, ¿no? De todo el golpe que han podido realizar, de todo lo que han armado para terminar con la renuncia del expresidente, ¿no? Y la convulsión social, o sea, como ellos han promovido, ¿no? No es solamente él, ha habido muchas personas que han participado, ¿no? Y hay una famosa reunión que hace mención mucho María Galindo, ¿no? Que habla de la reunión de la Universidad Católica, donde los que han decidido de que entre Janine Áñez no solamente era Camacho, sino también estaba también Carlos de Mesa, estaba Waldo Albarracín, habían inclusive embajadores, ¿no? Estaba el embajador, si no me equivoco, de Brasil, y así habían varios actores que han definido el destino de nuestro país, un año nefasto para Bolivia, ¿no? Hemos retrocedido lo que habíamos avanzado en 14 años, que eso no solo han sido canchitas, pero en 14 años se ha retrocedido, ¿no? No podíamos acceder ni a alimentos ni a medicamentos a menor costo, ¿no? Eso hay que considerar también, ¿no? Pero ellos te responderán a la justicia, ¿no? Principalmente se está ahora, los actores principales de las masacres han sido los que estaban en gestión de gobierno, ¿no? Y quienes estaban en gestión de gobierno eran los ministros, los viceministros y la presidenta, ¿no? Entonces la presidenta de facto, que es esa la presidenta que ha promovido un decreto supremo donde exime a la policía a la policía y a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad si cometen este tipo de agresiones, ¿no?
pero es una transgresión, se les ha dado derecho a matar, ¿no? Entonces, como te decía, quien ha puesto las balas ha sido la gente pobre. Bien, Fabiola, vamos a escuchar lo que dice el ministro. Brindó una conferencia de prensa en horas de la madrugada, ahí en la ciudad de La Paz, respecto a la captura de Yanine Áñez, si podemos decirlo así, la captura de Yanine Áñez y dos de sus ex ministros. Vamos a escuchar qué es lo que dice el ministro Eduardo del Castillo al respecto. Se encuentra presente el día de hoy, saludar a todos los amigos y amigas de la prensa. El día de hoy nos encontramos en el municipio de La Paz para informar al pueblo boliviano que la policía boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre de la gestión 2020 por el caso de golpe de Estado en nuestro país. Los delitos que se estarían investigando son los delitos de sedición, conspiración y otros. El día de hoy hemos efectuado, tal cual manda nuestra Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, las órdenes de aprehensión que han sido solicitadas en un proceso, y lo digo así muy claro, en un proceso que ha seguido todo su curso desde la gestión anterior hasta el día de hoy, y serán las autoridades judiciales que continúen la investigación y determinen la situación jurídica de las personas que han sido aprehendidas el día de hoy en el departamento del Beni. Estamos hablando de dos exministros, el exministro de Justicia, el señor Coimbra, y el exministro de Energías, el ministro Guzmán. Así también estamos hablando de la ex senadora Yanine Áñez, personas que habrían conspirado, personas que habrían realizado y cometido los delitos de sedición en nuestro país, y actualmente se están investigando estos tipos penales y otros en nuestro país. Somos muy claros de que nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política. Nosotros no nos inventamos y amedrentamos a quienes piensan diferente. Estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país. La justicia está siguiendo su curso como corresponde dentro de los plazos establecidos por ley, y creemos que debe continuar así. Creemos que la justicia debe continuar con un trabajo de manera independiente al de cualquier gobierno de turno. Y creemos que lo está haciendo dentro de los plazos, a diferencia que lo hacía el gobierno de facto, cuando se aprendía a las personas con carácter previo y al día siguiente recién se le iniciaban los procesos. Hay que dejar muy claro que el gobierno nacional, este gobierno democráticamente electo, no está persiguiendo políticamente a nadie. Lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país. Muchísimas gracias. En horas más tarde daremos una conferencia con todos los aspectos técnicos sobre las aprehensiones, sobre cómo se procedió. Lo único que queremos sentar en claro que se ha cumplido toda la normativa legal vigente y se han cumplido los derechos humanos de las personas que han sido aprehendidas. Muchísimas gracias. Palabras del ministro de Gobierno, el señor Eduardo del Castillo, marcando el contraste entre el proceso que se está llevando adelante, no respetando toda la normativa del proceso, y lo que hacía el gobierno de facto, desmintiendo categóricamente de que haya lo que ellos denominan o dicen pues que es una persecución política. Fabiola, tú como boliviana y eres consciente de los últimos procesos, de los últimos acontecimientos que han tenido las convulsiones sociales, las masacres, las dictaduras que ha vivido Bolivia, ¿qué significa la detención de Yanine Áñez? Que creo que ha sido una de las dictaduras más mediatizadas a nivel mundial en los últimos años, dado al contexto en cuanto a comunicación vive el mundo por las redes sociales y todo eso, ¿no? En comparación a otros años que no teníamos, digamos, la ventaja de los medios que tenemos hoy, pero el tema de Yanine Áñez ha sido algo global. ¿Cómo crees que va a generar o qué precedente va a quedar en la sociedad boliviana la detención de Yanine Áñez y obviamente el debido proceso? Es una
es un triunfo, ¿no? Del pueblo boliviano a la cabeza de nuestro hermano Arce y de David Choquehuanca, ¿no? Ha sido una gestión muy buena en la que se ha podido aprender. Tal vez algunos eran muy críticos y decían un poco más antes. ¿Por qué? Porque ha costado, ha sido un año muy difícil, ha sido un año de recuperación de la democracia donde hemos sido perseguidos, hemos sido amedrentados, ha habido un proceso de discriminación muy fuerte, se ha creado una categoría, ¿no? Una categoría de discriminación también que te decían masista y era sinónimo, normalmente en las ciudades, era sinónimo de insulto, ¿no? O sea, eras masista, eras ignorante, no eras ignorante, entonces había procesos fuertes de discriminación. Ha sido fuerte, muy fuerte, entonces este es un proceso de reivindicación para nosotros, espero que se haga el proceso, nosotros realmente creemos en la justicia, no se ha arrestado perseguimiento político, es Alejandra Salinas, cuando la han arrestado, la han sacado de su oficina por haber publicado memes, eso es perseguimiento político, ¿no? Igual a muchos de los compañeros de izquierda y que publicaban y todo y han sido perseguidos, han tenido que escapar del país, ¿no? Para que no sean injustamente arrestados, ¿no? Ha habido también otro compañero que lo han arrestado porque trabajaba en el de en el Ministerio de Salud, ¿no? Y era el director de todos los médicos cubanos, ¿no? Sin ningún criterio o ninguna justificación se ha arrestado, ¿no? A su pretexto de sedición. Pero eso ha sido muchos excesos, han sido más de 1.500 personas arrestadas o perseguidas en ese contexto. Eso es perseguimiento político, eso es persecución política, no es lo que han hecho ahora, ¿no? Ahora son a las personas identificadas y se va a seguir el debido proceso como corresponde, ¿no? Y se va a determinar si ha habido o no ha habido una violación a los derechos humanos, ha habido sedición o ha habido terrorismo, como dice nuestro ministro también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de lo que significa para Bolivia. Va a haber muchas en contras, muchas alegrías, mucha crítica, que es normal en un país democrático, pero mundialmente se sienta precedente que los golpes de Estado no pueden quedar impunes, ¿no? Aunque digan que no ha sido golpe de Estado y demás, o este gobierno de facto no puede quedar impune, ¿no? Entonces ese es un precedente que como bolivianos vamos a marcar la diferencia y vamos a buscar, y se está mostrando que se está buscando justicia ante los excesos que se puedan realizar, ¿no? Estamos en un país democrático y en un país donde se debe hacer justicia. Y prueba de ello es, digamos, la participación de Yanine Áñez, que ya había sido denunciada en las recientes elecciones subnacionales, ¿no? Ha estado participando junto a Camacho, junto a otros personajes que son figuras del golpe de Estado. Y esta detención se da precisamente ahí en el Beni, pero recordemos que hubo una guardia de ciudadanos benianos que estaban impidiendo que Yanine Áñez se fugara, como lo hizo el ex ministro Arturo Murillo, quien desde Estados Unidos está muy activo en el tweet y está condenando todo lo que está pasando en Bolivia. Bueno, para él es la dictadura, ¿no? Fabiola, te agradecemos infinitamente este contacto. Sé que es temprano para Bolivia, nosotros estamos desde la madrugada siguiendo la información. Seguramente vamos a estar atentos a lo que diga el ministro de gobierno, pero en cierta forma esto cambia el ánimo del pueblo boliviano, entendemos. Sí, hemos estado en zozobra desde el golpe de Estado, ha habido aquí momentos muy fuertes, ha habido mucho enfrentamiento, ¿no? Entonces ha ido hasta noviembre. Después todo el año hemos estado con la pandemia encerrados, encerrados, resguardados por la policía y los militares. Ha habido elecciones nacionales, ahora han habido elecciones departamentales, ¿no? Ahora esperemos que este sea un cierre de un ciclo de un periodo nefasto, ¿no? De un periodo complicado para nuestro país. Sí, y se ve, ¿no? Entonces tenemos a Camacho que ha postulado una derecha
que medio que quiere articularse, pero que no lo logra hacerlo. Tenemos a Manfred también, tenemos al Negro Arias, ¿no? Entonces, ese también es muestra de la poca memoria o la memoria a muy corto plazo que tienen algunos bolivianos y bolivianas, ¿no? Que hay una memoria muy a corto plazo y sobrepasa más sus creencias, sobrepasa más sus valores, sobrepasa mucho más algunos rencores que puedan tener o algunos ínfulas de superioridad que muchos tienen, ¿no? Que se creen diferentes. Pero bolivianos somos todos somos iguales, ¿no? Son las 9 de la mañana con 53 minutos en la República Argentina. Hoy, sábado 13 de marzo, la noticia que comienza a hacerse viral. Tenemos bastante gente en nuestra transmisión en vivo. Están dejando muchos mensajes, muchos comentarios. Hoy, señores, en hora de la madrugada, la policía boliviana ha detenido a la expresidenta Yanine Áñez y ya lo había hecho horas antes a dos de sus exministros y en este momento ya se encuentra en la ciudad de La Paz. Se espera con mucha expectativa la próxima conferencia de prensa que dará el ministro de Gobierno y nosotros esperábamos conversar con la exdiputada Lidia Patti, que por otro lado ha denunciado que a raíz de toda esta, si se quiere decir, este dictado de este pedido de detención por parte de la justicia, se han agudizado el hostigamiento a la diputada que en las oportunidades que nosotros hemos conversado había denunciado que llevaba adelante una lucha casi sola y hoy ha declarado para medios de Bolivia que viene siendo amenazada y está pidiendo garantías. Es algo también preocupante en todo este contexto, estimada Fabiola. Sí, tenemos que seguir luchando. Es complicado, más si es mujer. Así la diputada ha sido un bastión en esto. Ella ha denunciado mucho a Fernando Camacho y a todos los golpistas, pero tenemos que seguir luchando, ¿no? Entonces esta lucha sigue, la lucha continúa, la lucha no para. Entonces, sabemos que va a ser difícil, pero esto tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, pese a, tenemos que seguir nosotros clamando de que se haga justicia, ¿no? No persecución, no amedrentamiento, sino justicia realmente, ¿no? Y sí, la exdiputada Patricia ha sido una protagonista fundamental en todas las denuncias que se ha hecho, ¿no? Entonces, eso también hay que reconocerlo y hay que seguir impulsando, ¿no? O sea, que ella lo pueda hacer y que tenga la valentía de hacerlo. Y hay muchas amenazas, es bien complicado, ¿no? Es complicado porque hay estos grupos insurgentes que se han creado, ¿no? Estas resistencias juveniles en Cochabamba, todavía les tienen miedo, ¿no? Porque son agresivos, porque manejan armas, ¿no? Porque no tienen a veces límites, ¿no? Entonces, esperemos que la justicia también los resguarde y la policía también resguarde y vea y vele por su bienestar, ¿no? Eso esperemos que se pueda cumplir, pero es un 13 de abril feliz para los bolivianos. Personalmente también es muy feliz porque se ve que se va a hacer justicia, ¿no? Que nuestros hermanos y nuestras hermanas han muerto, muchos han sido perseguidos, pero ahora es cuando tienen que responder, ¿no? Tienen que responder. Fabiola, ¿y cuál es la situación de Camacho? Porque había sido citado también por la fiscalía, pero tenía de declarar, pero él no está detenido. ¿Cuál es su situación en la actualidad? Camacho sí ha habido una citación, pero como había las elecciones, esa citación se ha suspendido. Hay todavía otra citación. Ahí ha mandado una carta como gobernador electo, ¿no? No obstante, hay una posibilidad de segunda vuelta, porque hay un montón de municipios en los que ha ganado el MAS, inclusive con el 100%. No olvidemos que Santa Cruz no solamente es la ciudad, ¿no? Es todo el departamento. Entonces, Cronenbol ha ganado en algunos lugares, inclusive con más del 100%, inclusive con el 100%, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Entonces, ha mandado como gobernador electo ya una carta, ¿no? Una carta al presidente en la que como gobernador electo ya como gobernador electo está reclamando, ¿no? Por sus derechos, ¿no? Es extraño que solo firme él y no firme su papá, ¿no? Como es costumbre de él.
Pero bueno, eso es lo que está haciendo. Yo creo que en estos días también ya saldrán nuevas órdenes de aprehensión o qué determinará la justicia, porque tampoco es algo que lo haga el gobierno, ¿no? ¿Qué determinará la justicia? Entonces está a esperas de la determinación de la justicia. Y como te decía, Calvo, que es su principal seguidor y su principal defensor, ya amenazado, ¿no? Ya hay amenazas. Y hay amenazas fuertes para los masistas, para las personas que son del MAS en Santa Cruz, ¿no? Entonces ya hay amenazas, pero no obstante a eso, se va a seguir con el proceso judicial, ¿no? Con el debido proceso tal cual establece las normas, ¿no? Pero ya mandó una carta, entonces eso sí te puedo comentar. Raramente no estaba agarrado de su Biblia, ¿no? Pero ya mandó la carta. En estas elecciones hemos visto también que ha surgido o ha salido a la escena política después con los cuestionamientos a la transparencia de las elecciones. Es raro, ¿no? Porque en los lugares donde ellos ganan no hay fraude y donde pierden siempre denuncian fraude, pero ha salido un personaje de apellido Popé en Sucre con unas declaraciones bastante lamentables respecto a los electores. Es gracioso, ¿no? Para los opositores, primero que el Tribunal Supremo Electoral era siempre para Carlos Mesa, él ha dicho que era una instancia ecuánime, una instancia totalmente transparente y eficiente. Ahora, como no le conviene, ¿no? Entonces ya es una instancia que es vendida al gobierno, ¿no? Que está a favor del gobierno. Entonces, selectivo, es gracioso, es selectivo. En lugares donde ganan, es democrático, es totalmente democracia. En lugares donde no ganan es ineficiente o está vendido al gobierno. Entonces es selectivo. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral, según el imaginario de los de derecha, selectivo, ¿no? En algunos lados sí, en algunos lados no funciona, ¿no? Y ha habido, sí, declaraciones fuertes que se muestran, ¿no? La discriminación, la falta de conocimiento, ¿no? Que no conocer que todos somos mestizos, sí, no conocer que todos somos mestizos, no hay nadie de raza aria, no hay ninguno de raza pura, ¿no? Todos somos mestizos en Bolivia. Es más, es gracioso, ¿no? Hay una discriminación fuerte sin espejo. Tú ves a los indígenas, a los del campo, a los campesinos en Sucre, son personas, en Chuquisaca son altos, son personas inclusive de colores, de tez clara, de ojos claros, ¿no? Entonces, es una discriminación irracional sin espejo, como te digo, ¿no? Y sí, este señor ha hecho unas declaraciones y unas declaraciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, mal perdedor, ¿no? Entonces, entendamos que es por mal perdedor, ¿no? Muy fuertes, mal perdedor, pero ahora está incitando a la violencia, eso es lo preocupante. Esperemos que en Sucre, en Chuquisaca, entren en conciencia y no se dejen llevar por estas malas declaraciones. Y entren y tomen las instituciones públicas o hagan cualquier tipo de desmanes, ¿no? Hay que tener cuidado. Ha habido ya algunas denuncias de que estaban ya queriendo pintar con la esvástica. Imagínense históricamente qué qué ha representado, o sea, eso es ignorancia, ¿no? ¿Qué ha representado la Segunda Guerra Mundial para el mundo, ¿no? ¿Qué ha representado la muerte de tantos judíos? Ahora estamos dando la esvástica y las pintan en las casas de las personas que son identificadas como masistas. Es muy irracional. Esperemos que eso cambie, que él deje de incitar, que no se vuelva un Trump, ¿no? Y incite por las redes sociales a que haya una convulsión que no corresponde, ¿no? Entonces dice, no, Sucre no elegido. Sucre son personas sumamente cultas y son personas que apoyan eh, apoyan lo que creen, ¿no? Entonces, no porque seas indígena es que eres menos persona. Eso es muy colonizado, ¿no? Nos quieren hacer creer que porque eres indígena, campesino, descendencia indígena, eres menos persona y eso no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que el Señor recapacite. Recordemos también que cuando apenas Yanine Áñez y todo su clan se hicieron del poder, lo primero que hicieron fue reformar todo el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, el señor Salvador Romero, que hace poquito se ha salido del país en pleno escrutinio, no es amigo íntimo de Carlos Mesa, digamos, a ver, es el gobierno de facto o el gobierno transitorio, el gobierno golpista, como lo quieran llamar, reformó, o sea, puso a los miembros del Tribunal Supremo Electoral a su antojo. Y el movimiento al socialismo ganó con ese Tribunal Supremo Electoral y no ha cambiado para estas elecciones subnacionales.
O sea, no ha ¿sí? cambiado a ninguno, sí, con el Tribunal Supremo Electoral intervenido y reformado en el tiempo del gobierno de Yanine Áñez. Pero como le digo, es selectivo ahora. Ahora para los de la derecha, ahora este es Tribunal Supremo Electoral, ahora este Tribunal Supremo Electoral ahora es masista, es alineado a al gobierno y lo demás, ¿no? Entonces es selectiva su análisis de ellos también, ¿no? Sí, y ha sido con ellos, y se ha ganado con el 53% con ellos. Y actualmente falta todavía algunos conteos, pero el 300 de los 363 municipios, en 300 ha ganado el MAS, ¿no? Entonces eso se muestra realmente que es una alternativa del pueblo, ¿no? Para que pueda gobernar realmente el pueblo, ¿no? Entonces todavía no se ha configurado una derecha fuerte, ¿no? Que pueda tener argumentos y convencer, ¿no? Todavía no se ha configurado eso. Los junta el odio. Bueno, nuevamente Bolivia ante los ojos del mundo con esta noticia para hoy día sábado ha sido detenida la expresidenta de facto Yanine Áñez en horas de la madrugada. Nosotros hemos molestado a Fabiola tempranito, le hemos sacado de la cama, agradecemos infinitamente y vamos a estar retomando en cualquier momento las transmisiones que se vengan dando en Bolivia porque es un proceso bastante interesante que nosotros hemos estado cubriendo casi durante todo el año. Y ha habido una tratativa bastante especial con Argentina, sobre todo con la prensa argentina por parte del gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Recordemos que hubo una serie de clausuras de radios comunitarias y medios de comunicación que de alguna forma controlaron el poder mediático para tratar de imponer su relato, su versión de los hechos, y por eso que hay mucha gente que cree que hubo fraude y no hubo golpe de Estado. Sí, ha habido cierre de radios comunitarias. Todas las radios comunitarias se han cerrado. Ahora ya se están volviendo a abrir, pero casi todas las radios comunitarias se han cerrado. Y nada, pues teníamos la noticia de los medios tradicionales, ¿no? Pero ha habido un fuerte movimiento de redes sociales. Entonces, gracias a las redes sociales, ha sido muy importante que la gente se mantenga anoticiada, ¿no? Y conozca la verdad. ¿No? Las redes sociales han sido el fundamento contra este golpe también de los medios, ¿no? Porque los medios de comunicación también han sido fundamentales para desinformar al país, ¿no? Inclusive y siguen, ¿no? Es gracioso, siguen, porque ya han declarado, Unitel ya ha declarado ganadores y perdedores el día domingo, no obstante, después de las elecciones. Y raro, ¿no? Porque han empezado a salir resultados a boca de urna a las 7, 8 de la noche, cuando ha ganado nuestro presidente Arce. 12 de la noche no había resultados. 12 de la noche no todavía, a la 1 y más o menos han dado los resultados, ¿no? Entonces sigue, ¿no? Sigue esta guerra mediática, entonces hay que estar bien informados, hay que pensar, no hay que pensar solamente de una forma, sino de diferentes, ver los argumentos y abrir un poco la mente, ¿no? Y dejar todas los prejuicios que tenemos, ¿no? Y ver por el bienestar de nuestro pueblo. Es bueno para nuestro pueblo sentar precedente de que se pueda hacer justicia. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar estos extremos, para que no vuelva a pasar estos excesos, ¿no? Para que no se escapen nuevamente, para que no tengamos que andar todo un niño ahí miope, viendo solamente lo que a él le parece, ¿no? Y todavía opinando de nuestro país tan lejos, debería estar aquí, ¿no? Y si no ha hecho nada, entonces debería él presentar sus descargos, ¿no? Y dar la cara a la justicia, ¿no? Entonces, pero bueno. Bueno, nos despedimos ahí con imágenes de la señora Yanine Áñez desde su detención, su traslado a la ciudad de La Paz. Hemos escuchado las palabras del ministro hablando fuerte y claro, y nosotros hemos conversado con Fabiola, quien nos da su punto de vista respecto a este acontecimiento de trascendencia internacional. Fabiola, hasta cualquier momento y estamos atentos. Muchas gracias, buen día de parte de los choclitos y las choclitas, también un beso y un abrazo fuerte a todos y gracias a todos por seguir este día tan importante para nosotros.